Estimados estudiantes, tengan muy buen día. En esta sesión vamos a hablar sobre la división celular, específicamente por la mitosis y la meiosis. Debo agradecer y dar la fuente de este material que fue elaborado por Hassan Farad y Daniel Vivas. Muy bien, al respecto de los procesos de división celular, primero vamos a abordar la mitosis. Primero vamos a resolver la pregunta que es. Bueno, es un proceso de división celular que tiene como resultado la formación de dos células hijas con el mismo número de cromosomas que la célula progenitora. Ocurre en células somáticas, ya sean diploides o haploides. En su defecto, la mitosis es el fundamento del crecimiento, el desarrollo y la capacidad del organismo de regenerarse. Se divide en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Antes de que ocurran, se da la interfase. En ese periodo de interfase es donde ocurre el periodo de duplicación del ADN. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las fases de la mitosis. Tenemos la profase, donde se condensan los cromosomas, tomando su forma característica de 4 brazos. Los centriolos básicamente originan el áster y mediante los microtúbulos de los cuales surge el uso acromático. Entonces vamos a tener que los centriolos, con ayuda de los microtúbulos, ya comienzan a generar los sectores primordiales donde van a ser los futuros centros de la división celular. Para esto ya comienza la condensación de cromosomas. Recordemos que el ADN que está libre dentro del núcleo se le conoce como cromatina, pero cuando este comienza a superenrollarse, se convierte en cromosomas, esas figuras de 4 brazos que contienen los genes. Los centriolos originan el áster y los microtúbulos de los cuales surge el uso acromático. Aquí tenemos los centriolos. Ya en la metafase, una vez formado el uso acromático, o sea, las carreteras o líneas que van a permitir el cruzamiento de los genes mediante, bueno, en este caso también, la formación de los cromosomas, una vez formado ese uso acromático, los cromosomas se alinean en el ecuador. Bueno, al decir ecuador es en la parte media, haciendo una división imaginaria en la célula, formando lo que nosotros conocemos como la placa ecuatorial. Ya en la siguiente parte, que es la anafase, los centrómeros de los cromosomas se separan en dos. Entonces, en la anafase, cada cromátida gemela es alada por el uso cromático hacia los polos opuestos y se empieza a restituir la membrana nuclear. Entonces, hasta este punto, el núcleo, la membrana nuclear, ya está disasociada, pero al momento de separar el material genético, ya comienza otra vez la reconstitución de la membrana nuclear. En la telofase se restituye la membrana nuclear completamente y los cromosomas vuelven a ser laxos, o sea, ya no están superenrollados, sino comienzan a desenrollarse dentro del núcleo. Entonces comienzan a verse por fin otra vez los propios nucleolos, que son los centros de condensación de cromosomas dentro de cada núcleo celular. Entonces los cromosomas están en los polos y son más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma ya ha iniciado el proceso de división. Entonces se están creando dos células hijas que tienen el mismo material genético. Entonces, ya comenzando a hablar sobre la meiosis, es la división mediante la cual la célula diploide 2N se divide originando 4 células haploides o sexuales con una carga de N. Entonces, de la carga total genética, básicamente van a quedar las células hijas no con la misma cantidad de carga genética, sino con la mitad. Esto porque va a permitir en el futuro la recombinación genética o la sumatoria genética, ya que solo el 50% del macho más el 50% de la hembra, unidos y formados, generan pues un nuevo ser vivo.
con carga genética del 50% bueno, en este caso de ambos padres, ¿no? Entonces, gracias al proceso de meiosis, se podría decir que existe el proceso de poder delegar genes y unirse macho y hembra y tener una nueva, bueno, una nueva generación que contenga también la carga genética de ambas líneas. Las fases de la meiosis. En la profase número 1, que también se llama el ectoteno, los cromosomas comienzan a condensarse entre trabas. O sea, la cromatina sigue suelta, pero ya comienzan a condensarse. A nivel genético, condensarse hay que recordar que es enrollarse o superenrollarse. En la profase 1, cigoteno, los cromosomas homólogos se ponen en contacto físico, o sea, hacen una especie de sinapsis. En la profase 1, aquiteno, los cromosomas homólogos sufren entrecruzamiento e intercambiando trozos de cromosomas al azar. Entonces aquí es donde ocurre, por así decir, la magia de que cada espermatozoide o cada óvulo que se va a producir como consecuencia de este tipo de reproducción va a tener una carga, inclusive se podría decir que única, haciendo que, por ejemplo, algunos genes de algún abuelo, de un tatarabuelo, podrían mantenerse y estar presentes en esta recombinación, o inclusive algunos genes específicos, desde el tamaño de los órganos, el cabello, la piel, etcétera, pueden salir, pero al azar, dándole la oportunidad a que las características genéticas puedan ser heredadas en los espermatozoides y estos otra vez puedan, por una competición natural, llegar a fecundar, bueno, pues en este caso un óvulo y llegar a dar la oportunidad de que se pueda generar un nuevo ser vivo con una carga genética muy especial. La metafase 1, al igual que en la mitosis, los cromosomas en tetrada se disponen formando la placa metafásica, tratando de ubicarse en lo que nosotros conocemos como la zona ecuatorial. En la anafase 1, los centrómeros aquí no se separan, sino que cada cromosoma homólogo se dirige hacia el polo opuesto, quedando el número de cromosomas dividido a la mitad. Entonces, la célula comienza a dividirse, pero al dividir, no la carga genética es igual para cada una de las hijas. Entonces, ya en la telofase 1 podemos notar que los cromosomas llegan a los polos, se reconstituye otra vez la membrana nuclear y se comienzan a separar las células. En la profase 2, los cromosomas en tetrada se condensan, se expanden la membrana nuclear y los centriolos originan el uso acromático. Ya para la metafase 2, al igual que en la mitosis, los cromosomas se ubican en el ecuador celular. En la anafase 2, los centrómeros se dividen y comienzan a estrangularse a la célula. En la telofase 2, los cromosomas se desespiralan, en este caso se desenrollan, se restituyen las membranas nucleares y se separan las células hijas. Entonces, así es que de una sola fase de reproducción o un solo proceso de reproducción salen como consecuencia 4 células hijas. Pero cada una de estas células, si bien es cierto, contienen material genético similar, no es idéntico para cada una de ellas, porque cada una de ellas lleva en condición aleatoria diferentes características genéticas correspondientes a esa línea genética que tiene el individuo. Entonces, un comentario final es que la mitosis se da para el crecimiento y la reproducción y la meiosis está muy ligada específicamente a la reproducción o la creación de un nuevo ser, pero a través de la creación de las células o en este caso los gametos masculinos y femeninos, como son los espermatozoides y los óvulos. Claro que hay ciertas modificaciones de este mismo proceso dependiendo de la especie. Por ejemplo, si fuese una planta o si fuese un ser humano, obviamente que van a haber ciertas diferencias. Pero a grosso modo, las mismas fases se podrían decir que se cumplen en la mayoría de los seres vivos que nosotros conocemos. Bueno, es todo cuando les puedo comentar al respecto de la división celular, mitosis y meiosis.